¿Qué pasa, churs? Bueno, pues si estáis aquí es porque la curiosidad mató al gato y queréis saber en números reales cuánto cuesta mantener un Lancer Evo, ¿vale? Voy a explicarlo basado en mi experiencia. Hace casi 4 años que tengo el coche y me pasé un año completo utilizándolo para ir a trabajar, ¿vale? Vamos a destacar que vamos a utilizar esta guía, por así decirlo, con el coche original, es decir, sin recambios de freno sobredimensionados ni cosas por el estilo, ¿vale? Vamos a centrarnos en el coche plenamente stock, ¿vale? Entonces, básicamente, y empezando por el principio, vamos a obviar el coste del vehículo, ¿vale? Porque cada unidad tiene un precio diferente y puedes encontrarla por diferentes precios, incluso puedes ir a comprarla a otro país. Entonces, no vamos a entrar en materia del precio del vehículo y vamos a hablar estrictamente del mantenimiento o mantenerlo en nuestra posesión, ¿vale? Entonces, lo más básico para mantenerlo en nuestra posesión, digamos los gastos básicos, va a ser un parking. No vamos a dejarlo en la calle si no quieres que te lo destrocen. Un parking que una media más o menos de una ciudad bastante grande como la que yo vivo suele rondar los 100 euros si quieres alquilar una plaza de parking que esté bastante bien. Es decir, que no tengas que bajar muchas plantas, que pueda entrar un coche bajito y esas cosas, ¿no? Entonces, la media va a ser unos 100 euros al mes, más o menos. Vamos a tener que pagar también el seguro, que depende bastante del conductor. Pero bueno, en definitiva suele rondar los 700-800 euros en un todo riesgo con una franquicia bastante baja y siempre que supere los 26 años de edad, ¿vale? Por debajo de los 26 años de edad estaríamos sobre los 800 euros a terceros, más o menos, ¿vale? Y luego, por otro lado, el impuesto de circulación, que es algo que hay que pagar siempre, y son unos 140 euros, al menos en mi municipio, y a esto hay que sumarle también la ITV anual, que son 50 euros. Es decir, que si sumamos los parkings mensuales, la ITV anual, el seguro y el impuesto de circulación, tenemos un gasto aproximado de unos 2.000 euros solo por tener el coche aparcado en el parking, ¿vale? Entonces, más cositas. El mantenimiento anual, ¿vale? Yo en mi caso le cambio el aceite al coche cada 7.000 kilómetros y siempre intercalo entre cambiar el líquido del diferencial o el de la caja transfer o la valvulina. Siempre intento cambiar el aceite y algún líquido más, ¿vale? Entonces, más o menos entre líquidos, aceites y tal, se te pueden ir al año unos 200-250 euros, ¿vale? Aproximadamente, suponiendo que vayamos a hacer unos 7.000 kilómetros al año y que el uso vaya a ser normal, es decir, de un coche deportivo normal, ir del punto A al punto B, algún tramito, algún track day y poco más, ¿vale? Sin ir a cuchilla circuito, porque eso elevaría mucho los costes, ¿vale? Del vehículo. Entonces, más o menos cuesta alrededor de unos 200 euros anuales el cambio de líquidos y tal, ¿vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta con este coche es que al ser traccionado a 4 ruedas se comen los neumáticos, las pastillas y los discos pues por 4, ¿no? Es bastante más elevado el gasto que un vehículo normal. En realidad no dista mucho de tener un consumo a otro coche de unas características similares. Las pastillas y los discos de freno puedes encontrar desde diferentes precios. Vamos a hablar siempre de, como he dicho antes, de estar el coche original. Eso significa que con las medidas originales puedes poner de muchísimas marcas pastillas y discos, ¿no? Vamos a centrarnos en lo más normal, que suelen ser unos 150 euros las pastillas delanteras, unos 100 las pastillas traseras, más o menos, unos 200-220 euros los discos delanteros y unos 180-200 euros también los discos traseros, ¿vale? Eso como mantenimiento a los frenos. Entonces, en cuanto al neumático, aquí también va a depender mucho del compuesto que utilicemos, de la marca, del modelo, del neumático en sí y de la medida bastante. El coche trae originalmente llantas de 17 pulgadas con una medida de 235-45. Esto más o menos es el coste de unos 120 euros por neumático en una calidad bastante media alta, ¿vale? En cuanto al resto de componentes de los cuales hay que hacer mantenimiento, pues tampoco es que haya gran cosa, es decir, la correa de distribución se hace como en cualquier coche normal, cada 100.000 kilómetros o 10 años, siempre está bien hacerlo un poquito antes, ¿no? Para ser un poco precavido.
Y el embrague en estos coches, al tener en cuenta que es un coche tracción a las 4 ruedas con bastante par originalmente, sí que se gasta o se desgasta el embrague un poquito antes de lo normal. Va a depender mucho del estilo de conducción de cada uno, va a depender mucho de cuánto le pisas, de si te metes en circuito o no, como bien he dicho antes. Pero con una conducción normal podríamos estar haciendo entre 60 y 150.000 kilómetros con el mismo kit de embrague, ¿vale? Esto sí que es algo bastante costoso a la hora de cambiar, porque tiene bastante faena. Es decir, aunque tú conozcas muy bien el coche, aunque lo hagas entre dos personas, es bastante improbable que bajes de las 8 horas de realizar esta tarea de cambiar el embrague. Porque hay que desmontar la caja transfer, hay que desmontar cardán, bueno, la disposición del motor es transversal, como bien sabéis, entonces esto significa que el motor no está puesto en la posición como un Subaru, que es longitudinal, y esto se hace mucho más rápido en un Subaru, el cambio de embrague, por ejemplo, solo por ese hecho, ¿no? Porque desmontar la caja es mucho más fácil cuando tienes el motor longitudinal que si lo tienes transversal, como es el caso del Evolution. Entonces eso implica que tengas que sacar la caja transfer, que tengas que sacar los líquidos. Bueno, o sea, es un verdadero show que es muy difícil bajar de las 8 o 9 horas realizar esta tarea. Vale, yo creo que en cuanto al mantenimiento general y haciendo un repaso más o menos de todo lo que hemos hablado, yo creo que puedes pasar perfectamente con los discos y pastillas traseros un par de años. O sea, decir, contar unos 300 euros de mantenimiento del tren trasero cada 3 años. Vamos a poner 3 años porque tampoco es algo muy que se desgaste con mucha facilidad. Hay que tener en cuenta también que el freno de mano en estos coches no va en la propia pinza, sino que utiliza el sistema como otros vehículos, y es que dentro del disco de freno hay un pequeño tambor con unas mordazas. Así que bueno, eso también digamos que abarata un poco el coste a la hora de cambiar los frenos, ¿no? Luego también, lo comenté anteriormente, el tren delantero sí que se va a desgastar con más relativa facilidad. Si vamos a darle un uso normal y deportivo al coche, puede que aguantemos los discos y las pastillas unos 2 añitos más o menos, así que contar otros 300 o 400 euros cada 2 o 3 años, más o menos. Todo esto va a depender mucho de lo que le piséis para correr y lo que le piséis para frenar. Digamos unos 2.000 euros de mantenimiento de tener el coche básicamente, es decir, de parking, seguro y demás, solo para tenerlo parado, unos 200 euros anuales para el cambio de líquidos, filtros y tal. Tendríamos unos 600 euros para ir cambiando neumáticos y otros 600 euros para ir cambiando frenos, pero estas dos últimas cosas se hacen cada X tiempo, ¿vale? Es decir, cada 2 años o así. Entonces no es algo que haya que sumar directamente, pero sí que tener en cuenta, ¿vale? Vayamos un poco a la mecánica general del coche, ¿vale? Un vehículo japonés, que no se vendió muchísimo tampoco en Europa. Hay que tener en cuenta que cuando tú vas a pedir un recambio, ese recambio a Mitsubishi original va a suponer que lo vas a tener que pedir a Japón, ¿vale? Y esto implica dos cosas. Una, que el recambio será caro porque viene de lejos. Y dos, que vas a tener que esperar bastante tiempo hasta que el recambio llegue desde Japón hasta España. Y no es broma, o sea, puede suponer perfectamente un mes o así. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que más se suele, y muy entre comillas, averiar en este coche, porque es un coche bastante fiable. Es, por ejemplo, en materia de desgaste, pues podríamos estar hablando del turbo. El turbo puede llegar a costar unos 1.500 euros más o menos. La caja de cambios sí que pica un poco más, se iría a unos 4.000 euros. El diferencial trasero estaría entre 1.000 y 2.000 euros más o menos. Y la caja transfer sobre los 600, 800 euros. Digamos que esto es de lo que más, en teoría, podría pecar el coche, ¿vale? Es decir, turbo, que es un elemento de desgaste en un motor sobrealimentado, ¿vale? Tenemos la caja de cambios, el transfer y el diferencial trasero, que son elementos que dice la gente que se suelen averiar. Es un coche bastante fiable y no es tan así como se cree, pero bueno, son precios a tener en cuenta. Todo esto se puede conseguir de segunda mano, se puede abrir y se puede reparar, o sea que tampoco es tal que así, ¿no? Es decir, no es, ahora pues 4.000 euros y me compro otra caja de cambios, ¿no? No, o sea, tú puedes abrir tu caja de cambios porque te rasca la cuarta, cambias el sincronizado, vuelves a montar la caja de cambios y se acabó, ¿sabes? No tiene más misterio, ¿vale? Entre ellos, como elementos más sensibles, hay que destacar el AYC, que es el sistema de control de guiñado.
es decir, el sistema que utilizan estos coches de tracción a las 4 ruedas, ¿vale? Seguro que habéis visto el típico botoncito de la tracción donde pone Tarmac, Gravel y Snow, ¿no? Esto simplemente cambia el bloqueo de los diferenciales tanto delanteros como traseros en función de la superficie en la que conduces. Entonces este sistema sí que es un poco tiquismiquis, por así decirlo, ¿no? Entonces esto tiene un sensor de presión en el diferencial trasero y que si ahora no da la presión, que si esto lleva una bomba también, o sea que es un sistema bastante delicado y suele fallar bastante. O sea, yo si tuviese que elegir algo de este coche, que decir qué es lo que más falla, yo diría claramente el AYC, ¿vale? Muchas ocasiones suele ser el purgado que está mal realizado tras realizar un embrague, que falla la bomba de presión interna del diferencial trasero. Suelen ser cositas así que no es que sea algo carísimo, pero sí que está por encima de otros coches en ese sentido, porque esos otros coches no suelen llevar estos elementos y ya está, sin más. Entonces todo esto de la caja transfer y todo esto no hay que tenerlo en cuenta como tal en el mantenimiento del coche. O sea, tienes que tenerlo en cuenta en el sentido de que si te puede estropear, pero que no es algo que requiera un mantenimiento más allá del citado anteriormente de cambiarle los líquidos y tal, ¿no? Entonces si tú cambias los líquidos y no eres muy bestia con el coche, pues es posible que te dure pues 15 o 20 años perfectamente, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia de consumos, que es lo que más suele preguntar la gente, ¿vale? Yo os voy a decir mi experiencia con el coche, otras personas puede que hayan tenido otras, ¿vale? Yo he llenado el coche muchas veces con 70 euros de 98 y yendo a trabajar, es decir, utilizando un recorrido de ciudad, un trocito de autopista y ciudad, he sacado un consumo de 19,7 litros a los 100, o sea, casi 20 litros. Y estoy hablando de ir a trabajar en puntita sin pasar de 3000 vueltas, o sea, conduciendo como conduciría tu abuelo, vaya. Y por otro lado he llegado a hacer con los 70 euros de 98, he llegado a hacer 420 kilómetros de autopista, 120 en puntita, en quinta, porque este modelo solo tiene quinta, y sin pasar también de las 3000 vueltas. Así que estaríamos sacando un consumo de autopista de unos 10 litros más o menos. Supongo que a más ruedes, pues más puedes llegar a bajarlo, ¿no? Pero básicamente por ahí van los tiros, ¿no? 10 litros a los 100 por autopista, y sobre los 20 litros, entre 15 y 20 litros en un consumo mixto y por ciudad. Todo esto es sin pisarle al coche, ¿vale? O sea, las veces que yo he entrado en circuito ni lo he mirado, porque yo creo que es mejor no mirarlo y que no te sirve de nada, porque vas allí, en definitiva, a correr, así que te importa poco en ese momento lo que pueda consumir. Entonces, dejando claro el consumo, que yo creo que es algo que es bastante alto en comparación a otros coches, sobre todo más actuales, ¿no? Tú coges un Honda Civic Type R de los nuevos que tienen 310 caballos más o menos y están haciendo un consumo de 7-8 litros de tranquis con el coche, ¿vale? También hay que tener en cuenta que es más antiguo, es tracción a 4 ruedas, el arrastre ese pues genera un consumo extra obviamente, y que es un coche bastante bruto, entonces no queda otra. Así que ese es el consumo, chicos. Por otro lado, quería hablaros y no dejar escapar este tema, y es el de las piezas exteriores del vehículo, ¿vale? Es algo que a mí me sorprendió bastante cuando lo compré, porque yo trabajaba en un taller antes donde, bueno, hacía chapa y pintura y hacía mecánica general también de automóvil. Entonces, pues, bueno, por aquello que alguna vez llamas a Mitsubishi para pedir lo que sea y dices, bueno, voy a aprovechar y le pregunto algunas cosillas, ¿vale? Así que, bueno, más o menos, no voy a deciros con los céntimos, no voy a deciros exactamente lo que cuesta, vamos a hablar un poco a grosso modo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que este coche lleva capó y aletas de aluminio, ¿vale? Entonces, vamos a ir directamente al precio porque acabaremos antes si lo soltamos así, todo del tirón, ¿vale? Estamos hablando de que el capó de este coche ronda los 1.200 euros nuevo, aletas 700 euros más o menos, parachoques 800 euros, ópticas sin LED, ni xenon, ni hostias en vinagre, otros 800 euros, los retrovisores que no tienen nada más que la regulación eléctrica para moverse, ni siquiera son calefactables, ni se plegan solos, ni te bailan la Macarena y son 800 pavos de retrovisor, o sea, de locos. El parachoques trasero ronda también los 800 euros, el portón trasero unos 1100 y el alerón trasero, y cuidado con esto, que es de fibra de carbono el original, ronda entre los 3.500 y los 5.000 pavos. Esto es algo que a priori parece que no vayáis a necesitar porque se supone que no vais a reventar el coche, pero es algo que hay que tener en cuenta a la hora de que si tienes este coche y lo tienes a terceros o lo que sea
tienes un golpe, pues que sepas que la hostia va a picar, ¿vale? Porque ahí estás teniendo solo en cuenta exteriores, no estás teniendo en cuenta pintar. El parachoques viene, por ejemplo, sin las rejillas. Tienes que tener en cuenta el montaje, o sea, a todo esto va sumando, y un golpe en el que tengas que cambiar el parachoques, tendrás que comprar parachoques, rejillas, pintado, montaje, 1000 euros, ¿vale? Y es algo que hay que tener bastante en cuenta también, aunque parezca una gilipollez y decir, las piezas exteriores no las necesito, ¿no? Pues, puede que algún día las necesites y debas saber por dónde van los tiros, ¿vale? Vale, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y yendo ya al turrón, al fondo del asunto, a lo que la gran mayoría de gente quiere saber, y es cuánto cuesta mantener el coche en sí, un año entero utilizándolo, ¿vale? Utilizando el coche normal, yendo del punto A al punto B con alguna tanda esporádica y tal y cual, el coche va a tener un coste de unos 2000 euros, lo que es el mantenimiento más básico, lo que es decir, tengo el coche, ¿vale? 2000 euros entre parking, seguro, impuestos y demás. A esto le vamos a sumar unos 200 euros de lo que viene siendo hacer el cambio del aceite, los filtros y algún que otro líquido, y hay que sumarle que si vas a hacer una media de 7000 kilómetros anuales, van a ser aproximadamente unos 1500 en gasolina, ¿vale? Entonces a los 2000 euros sumémosle los 1500 euros, ¿vale? Tendríamos 3500 euros más los otros 200 o 300 euros del cambio de líquidos, estaríamos hablando de unos 3600, 3700, por ahí andaría. Estaríamos por debajo de los 4000 euros utilizar el coche durante unos 7000 kilómetros, ¿vale? Y tenerlo aparcado todo el año, básicamente. Así que nada, yo creo que con esto se han aclarado bastantes dudas, ¿vale? Es algo que es bastante difícil de encontrar, que la gente no explica, es que depende mucho de tal, depende... Y sí, la realidad es que depende mucho de cómo lo vaya a mantener cada uno, depende mucho del uso que se le dé, de los kilómetros que se hagan, de la forma de conducir, depende de muchísimas cosas. Pero se puede dar un número aproximado, y el número aproximado es el que os he mencionado anteriormente. Rondaría sobre los 4000 euros, utilizar el coche durante todo el año y tenerlo aparcado, ¿vale? Más o menos andaría por ahí, sobre los 4000 euros. Yo creo que es algo bastante aproximado. Luego, cuando tú tienes el coche, pues ya decides si, hostia, esto me puedo permitir una tanda, no me la puedo permitir, o quiero hacer esto al coche, tengo que ahorrar o no, tengo que tal o no. Entonces esto ya depende bastante de cada uno, ¿no? De lo que cada uno se quiera gastar, y en definitiva es eso. Pero vaya, que la pregunta más difícil que ha rulado por internet con esto es cuánto cuesta mantener el coche. A mí me lo han hecho mucho por Instagram, por Twitch, por cualquier sitio, incluso por la calle me lo han llegado a preguntar, ¿vale? Entonces, yo creo que con esto queda bastante aclarado. No he encontrado ningún otro vídeo en español ni ningún otro artículo donde se defina bastante bien cuánto puede llegar a costar mantener el coche. Así que lo prometido de la deuda, y aquí lo tenéis, ¿no? Así que nada, chavales, recordaros una vez más que os dejo por aquí mi Instagram, os dejo por aquí mi Twitch también, que me paso muchas tardes y noches por ahí. Así que nada, pasaros por ahí, estamos en contacto, un saludito y adiós.